Yo soy Felipe López, soy enfermero intensivista y voy a hacer mucho énfasis en el alto flujo, que es lo que más vamos a utilizar, ya sea en las terapias intensivas o en las unidades de urgencias, y que fue un auge en la pandemia. Muchos incluso no sabían utilizar un alto flujo en la pandemia. ¿Por qué? Porque sobre todo en el sector público, los que tenemos la ventaja de trabajar en el sector privado, ya utilizábamos altos flujos desde hace años, incluso sin pandemia. Pero en pandemia fue el auge del alto flujo y muchos echaban a perder los equipos porque en vez de ponerle agua, le ponían solución salina y se fregaba el equipo. Entonces fue un auge. Y voy a hacer un poquito más de énfasis en el alto flujo. Vamos a entrar a lo bueno ahora sí. El alto flujo. ¿Quién ha usado un alto flujo una vez? ¿Quién lo ha armado? ¿Quién lo ha colocado? ¿Quién lo ha manejado? ¿Quién lo ha monitorizado? ¿Y quién lo ha retirado? Bien. ¿Qué pasa? Marc, habla el inhalo. Y yo me voy a seguir tomando café. Entonces, ¿qué pasa? Inhalo. Hay gente que tiene 20 años trabajando en un hospital donde manejan pacientes intubados y no saben armar un ventilador. ¿Por qué? Que venga el inhalo. Está bien. El departamento de inhalo está para apoyo, pero hay un inhalo por turno y hay 100 pacientes. Pero también es nuestra responsabilidad aprender. Porque a lo mejor se incapacitó, no vino, se fue a la priva, qué sé yo. Hay que aprender a utilizar los dispositivos de alto flujo. Si los tienen en sus unidades hospitalarias, practiquen con él. La mejor forma de que ustedes aprendan a utilizar un dispositivo es practicando. Claro, tienen que saber para qué es esta plancha, por qué se le tiene que echar agua, a cuánto flujo, cuánto FIO2. Estos aparatos, yo la única marca que conozco pues es esta Fisher & Packel, ¿no? No me está pagando mención ni nada. Esto yo los utilizaba incluso antes de pandemia, como que era algo nuevo, novedoso para nosotros. Y ya en pandemia, pues, ahora, aquí lo tienes. Entonces, muchos equipos se descompusieron porque le echaban solución salina. Entonces, se condensa la solución salina, el equipo se echa a perder. No sé si tenga regladura, la verdad. No sé si lo tengan que abrir, limpiar, quitarle la sal. No sé. Pero es agua. Agua purificada, agua estéril y destilada, agua. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver al final un pequeño video de cómo se arma el dispositivo de alto flujo. Yo creo que cuando tengan el taller de ventilación mecánica, les van a llevar un alto flujo, quiero pensar. Como les digo, la mejor manera de que ustedes aprendan a utilizar los aparatos, agárrenlo, préndanlo, píquenle. Claro, que no esté conectado al paciente, ¿no? Píquenle. Muchas veces el paciente seguía, no puedo respirar. Y veías y decía, modo junior. Chinga su madre. Pues en el modo junior creo que da hasta 25 litros máximo. Y el paciente requería los 60. Sí, márcale al inhalo, no, pues no contesta. ¿Cómo fregado lo cambiamos a adulto otra vez? Pues sabe, ahí se le llevaba al paciente. Y estas cosas son bien delicadas. ¿Sí? Las puntillas. ¿Por qué? Si se doblan, el software detecta una anomalía y se alerta. ¿Sí? Y muchas veces no manda adecuadamente el oxígeno. O le abren a toda la perilla del oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Se va a alertar. Y muchas veces se va a bloquear. Se bloquea, no manda el oxígeno que usted le manda. ¿Por qué? Porque hasta 94% de FIO2 les va a tolerar este dispositivo. 60 litros de flujo. La insuficiencia respiratoria aguda supone una de las causas más frecuentes de ingresos en los servicios de medicina intensiva y
la oxigenoterapia sigue constituyendo una terapéutica de primera línea en el manejo de estos pacientes. Ya cuando todo lo demás no funcionó, viene el alto flujo. Ahorita vamos a ver alto flujo versus ventilación mecánica no invasiva. ¿En qué paciente es uno, en qué paciente es otro? Porque muchas veces este dispositivo, por más que el paciente lo necesite, la patología no va a ser la adecuada para implementar este tipo de dispositivos. Entonces se requiere a fuerzas de una ventilación no invasiva o intubarse. La oxigenoterapia de alto flujo permite el flujo de oxígeno totalmente acondicionado hasta 60 litros y un FiO2 del 94% y le van a poder poner la temperatura, si no me recuerdo, 32, 34 y 37 grados. Es programable. Lo que es programable aquí es el flujo, la temperatura y el FiO2 lo van a controlar con el flujómetro. ¿Sí? Se tienen que ir fijando la pantalla, le van aumentando, va a ir subiendo poco a poco. Así se va a controlar el FiO2. El flujo ustedes lo controlan con unos botones que trae ahí. El paciente obtiene una rápida mejoría de los signos y síntomas debido a diferentes mecanismos como la reducción de la resistencia de la vía aérea superior, cambios en el volumen circulante y generación de cierto grado de presión positiva. El alto flujo genera un cierto grado de PIP o presión positiva al final de la expiración. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuánto. El tamaño, en este caso sí importa. ¿Por qué? Porque vienen por medidas chicas, medianas y grandes. En las instituciones, incluso privadas, le pasan unas puntas de alto flujo y te daban las primeras que agarraban, ahí te va. Y el paciente con unas narinas súper pequeñas y nosotros le estamos metiendo unas L. O al revés, el paciente con unas narinas súper grandes y unas chicas. Entonces, es muy importante cuánto tiempo, chicas, medianas, grandes. Muchas veces no las vamos a tener, pues hay que chambear con lo que tengamos. Pero si tienen la posibilidad de escoger el tamaño de las cánulas nasales, háganlo. Vean, aquí te recomiendan, todas te van a dar los 60 litros, sí. Pero recuerden, para que el alto flujo tenga una efectividad adecuada, tiene que haber un correcto sellado, ¿sí? Tiene que estar muy bien sellado aquí y de preferencia que el paciente no esté hablando y que esté con la boca cerrada. ¿Para qué? Para que todo el espacio muerto y barra todo el CO2 en la vía aérea del paciente. Las chicas se recomienda a pacientes de entre 30 y 50 kilos, las medianas de 50 a 70 kilos y las largas mayores de 70 kilos. Yo creo que la mayoría, vámonos por la celda de una vez. Y la separación de narina del dispositivo de las narinas es de 8 milímetros en la chica, 9.3 en las medianas y 12.6 en las largas. Entonces, chequen muy bien las narinas del paciente. Si tienen la posibilidad de adquirir cualquiera de los tamaños, valoren y colóquenselas al paciente. Todos yo creo que hemos visto una toma de oxígeno, ¿ok? Se necesita un sistema que permita un flujo de hasta 60 litros y además ajustar el FiO2. ¿Dónde conectaríamos el alto flujo nosotros aquí? ¿Acá o acá? ¿En este o en este? Muchas veces no sirve lo que es es mercurio, ¿verdad? Es mercurio. Entonces no hay forma de ver hasta dónde estamos aumentando. Entonces la perilla pues, está barrida y le abren a lo que dé la perilla y le va a mandar una alerta. A veces el alto flujo se va a alertar cuando el FiO2 supere los 94% en el flujómetro, cuando no tenga agua, cuando estén dobladas las puntillas
Y no sé si se me pase otra, ahorita me voy a acordar de cuáles otras alarmas puede dar el alto flujo. Temperatura, efectivamente. Sí, cuando se seca cuando ya no está cayendo el agua, se va a alertar. Por lo mismo, la temperatura se va a calentar demasiado. Sí, entonces le tenemos que bajar, ¿no? Bien. Otra cosa del alto flujo, pues es el humidificador calefactor, que es la famosísima cascada de unidad térmica. Esta ya la trae integrada. Este es el reservorio. Va conectada como a un equipo de venoclisis. Lo conectan el agua y va a caer por gravedad. Aquí hay como una tipo plancha donde nosotros vamos a programar la temperatura que nosotros 34, 37 grados. Esto se va a calentar, va a caer el agua, se va a calentar el agua, va a entrar por aquí y va a ir a la vía aérea del paciente. ¿Sí? Ese sí, en general, a grosso modo, cómo funciona el alto flujo. Estos sistemas... Sí, creo que hasta 32, Jorge, da. Sí, 32, 34 y 37 de temperatura. Muchos pacientes van a tolerar los 37, pero la mayoría no. Te va a referir que está muy caliente el flujo, porque entra el flujo a lo que da, si más está a mayor a 40 litros el flujo de oxígeno. Este te va a dar un 100% de humedad y con una temperatura controlada. Las tubuladuras son muy importantes. Hay que utilizar las que el fabricante recomienda. ¿Por qué? Para evitar que el agua se condense. ¿Sí? Incluso las que te recomienda el fabricante se llenan todas de agua. El paciente hace un movimiento y ¡pum! Me estoy ahogando. ¿Por qué? Porque el agua sube hasta de lo condensado que está, sube y el paciente y va hacia la vía aérea del paciente el agua. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si no tenemos lo que el fabricante recomienda, pues estar verificando que el agua no se vaya hacia la vía aérea del paciente. ¿Sí? Hay que estar vaciando incluso la tubuladura, desconectamos, vaciamos rápido. Aquí van conectadas las puntas. Desconectamos, vaciamos rápido y otra vez. ¿Por qué? Porque si no, el paciente toda esa agua se va a ir al pulmón. Las cánulas nasales de alto flujo van a mejorar, obviamente, la oxigenación. Estas se presentan como uno de los principales beneficios de la mejoría de la hipoxemia de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. La menor dilución con el aire ambiente del gas suministrado durante la inspiración y una cierta presurización de la vía aérea, dando lugar a un CPAP light. Ahorita vamos a ver qué es el CPAP light y por qué mejora la clínica del paciente. No sé si han observado, yo creo que sí, cuando ustedes le colocan al paciente, al que está taquipnéico, taquicárdico, le colocan al paciente las puntillas nasales con un flujo ideal y un FiO2, ¿qué va a pasar con la clínica, con los signos y síntomas del paciente? A lo mejor de 35 respiraciones que tenía, baja 27, 26, mejora el patrón respiratorio. A lo mejor el paciente, por obvias razones de que ya le estamos mandando buen flujo y buen FiO2, va a bajar la taquicardia del paciente. ¿Por qué? Porque ya el gasto es menos y el requerimiento también es menos. Entonces, mejora muy significativamente la clínica cuando se lo ponemos a tiempo, ¿sí? Porque hay veces que le ponemos el alto flujo a 60 litros, FiO2 a lo que dé la perilla. Le ponemos una mascarilla simple arriba del alto flujo. Cabrón, mejor ya intúbalo. ¿Sí? Eso pasó mucho en pandemia, que el paciente duraba una semana, 15 días con el alto flujo. A 60 litros, FiO2
del 94%, mascarilla simple a lo que daba la perilla, el paciente no respondía, no desaturando, taquicárdico, taquineico. No, pues hay que intubarlo. Sí, después de una semana, 15 días, falla orgánica múltiple, se moría el paciente. Principalmente, y pasó muchísimo en pandemia eso, de que no, si no jalan las primeras 6 horas el alto flujo, ya no va a jalar. Ahorita vamos a ver el índice de Roth. El efecto CPAP-like es otro posible mecanismo de acción que genera una cierta presión positiva en la vía aérea. Este incremento de presiones ha demostrado a nivel de nasofaringe, de cavidad oral, así como de presiones esofágicas y traqueales. Y hay varios estudios que han demostrado que la utilización de flujo de 35 hacia arriba se consiguen presiones medias expiratorias a nivel de faringe de 2 a 3 centímetros de agua con la boca abierta y de 5 a 7 centímetros de agua con la boca cerrada. El famoso PIP. El alto flujo puede generar un cierto PIP en la vía aérea si el flujo es superior a 35 litros y de preferencia el paciente que esté con la boca cerrada. ¿Para qué? Para que barra todo el CO2 y elimine el espacio muerto. Si no, si el paciente está con la boca abierta, entra el flujo, pero va a salir también por acá y no va a haber un adecuado sello de la vía aérea, por así decirlo. Este hecho es importante ya que significa que la mejoría en la oxigenación sería debida en parte a una mejora del reclutamiento alveolar, debida al menos en parte a este aumento de presión de la vía aérea. Entonces, el alto flujo genera un efecto CPAP-like hace que el paciente tenga un mejor reclutamiento alveolar. Y si a eso le agregamos la posición prono, y si a eso le agregamos un buen manejo del alto flujo, un buen monitoreo de los signos vitales, un buen monitoreo del índice de Roth, vamos a ver si el paciente respondió adecuadamente al alto flujo o no respondió al alto flujo. Como les digo, si en las primeras 6 horas no responde, ya intúbalo, porque ya no va a responder al alto flujo. El alto flujo hace una disminución del espacio muerto, sobre todo cuando está la boca cerrada del paciente. Se ha demostrado que el flujo suministrado directamente a la nasofaringe lava o barre el CO2, receptáculo anatómico, lo que evita la reinhalación y proporciona un reservorio de gas o de oxígeno fresco. Este hecho reduce el espacio muerto anatómico e incrementa la ventilación alveolar, dando lugar a una reducción de la disnea. Como les digo, le colocan el alto flujo. Si el paciente lo tolera bien, va a haber una disminución en el esfuerzo respiratorio, va a estar menos taquipneico, menos taquicárdico. Quiere decir que estamos teniendo una buena respuesta al alto flujo. Otra, no solamente llegar, ya le puse el alto flujo y me voy, porque tengo 17 pacientes más. ¿Por qué? Es como cuando quieres extubar a un paciente, ¿sí? La literatura te dice, tú tienes que estar a un lado del paciente evaluando si va a tolerar la extubación, evaluando si tiene buen reflejo de oxígeno, etcétera, etcétera. Es igual aquí. Ya le pusimos el alto flujo, ¿ahora qué? Me ha tocado pacientes que duran una semana con el alto flujo a tope. Y el paciente ya se ve que está tranquilo. ¿Por qué? Porque no se le da un adecuado seguimiento cuando colocamos este tipo de dispositivos. Obviamente va a haber una disminución del trabajo respiratorio, por lo que ya dijimos, va a mejorar la frecuencia respiratoria, va a mejorar la oxigenación, va a mejorar la frecuencia cardíaca, va a mejorar la clínica del paciente y por ende va a disminuir el trabajo respiratorio en el paciente porque va a haber una mejor ventilación-perfusión, por ende una mejor oxigenación del paciente con este tipo de dispositivos. ¿Quién tiene altos flujos en sus hospitales? Los que ya chamben.
Bueno, qué bueno, la mayoría. Ya sea institución verde o azul o guinda ahora. O guinda y verde, lo nuevo. ¿Alguien ha visto a un paciente con ventilación mecánica no invasiva? Yo sí. Yo les digo, si un día caigo en sus manos y me tienen que poner esta cosa, ponme Fenta, ponme Dexme, algo, porque te da mucha claustrofobia. Imagínense estar conscientes, que te pongan la mascarilla, que te la amarren acá atrás, que el tabique se te va a romper porque tiene que sellar muy bien. Aparte le programas presión al ventilador, le programas un PIP al ventilador. Entonces, déjate llevar. ¿Por qué? Porque el aire va a entrar a presión, ¿sí? Entonces va a ser bien incómodo para los pacientes la ventilación mecánica no invasiva versus el alto flujo. Pero, por ejemplo, les comentaba mucho de los pacientes con EPOC, con efisema pulmonar. ¿Qué va a pasar? Esos pacientes, la mayoría, no va a jalar con el alto flujo. Entonces se requiere poner mayor el CPAP con la ventilación mecánica no invasiva. ¿Por qué? Porque va a requerir mayor presión, va a requerir mayor PIP para poder barrer el CO2 que está ocasionando su patología en ese momento. Entonces, la mayoría de los pacientes que tengan efisema pulmonar no va a responder adecuadamente a lo que es las cánulas nasales de alto flujo. Sí, son muchísimo más cómodas que la ventilación no invasiva, pero hay ciertos casos. Cuando ya no jaló esto, intúbenla sin pensarla. A veces les da miedo intubar a los médicos. No, hay que aguantarlo. Sí, pero en lo que la aguantas, ves que está saturando, ves que está todo taquicárdico. Todo ese es tiempo valioso que pudiste haber aprovechado antes. ¿Por qué? Porque no hacen una correcta evaluación de estar a un lado de él y valorarlo en ese momento. Porque a lo mejor tenemos mucho trabajo, qué sé yo. O tiene miedo a dar el siguiente paso, ¿no? ¿Cuándo están indicadas las cánulas nasales de alto flujo? En hipoxemia, en insuficiencia respiratoria hipoxémica leve o moderada, en la necesidad progresiva de oxígeno a mayor dosis, cuando ya no jalan los dispositivos de bajo flujo, vámonos con el alto flujo. Profiláctica post-extubación. Muchos, al momento de que el paciente ya se extuba, le colocan, la mayoría le coloca el Puritan o la careta facial al paciente. Si tienen alto flujo, lo pueden utilizar también, es efectivo. En SAOS es apnea del sueño. Los pacientes, sobre todo con obesidad, van a requerir también a veces dormir incluso con el CPAP o con puntas nasales de alto flujo. Inflamación de la vía aérea, exacerbación de falla cardíaca y preoxigenación en la maniobra de intubación orotraqueal, lo que les comentaba hace rato. La pueden usar cuando el paciente ya se extubó, la pueden usar cuando van a intubar al paciente como preoxigenación también. Está contraindicado en los pacientes con EPOC, por lo que ya les comenté. La utilización de altas concentraciones de oxígeno puede producir acidosis respiratoria debido a la reducción de la frecuencia respiratoria y las alteraciones de la ventilación perfusión. Otra contraindicación sería, por ejemplo, las fracturas de tabique nasal, que no se puede utilizar las narinas en cualquier tipo de patología o condición que tenga el paciente. También estaría contraindicado utilizar este tipo de dispositivos. ¿Cuál es nuestra chamba como enfermeros y enfermeras? La monitorización continua, sin electrodos, porque no hay. Frecuencia respiratoria, vigilar. Saturación de oxígeno. La meta es arriba del 92%. Igual,
Se va a valorar si el paciente tiene EPOC, si el paciente tiene alguna condición que no permita que suba el 92%, incluso con un FiO2 alto. Monitorizar el FiO2 para una saturación objetivo. Se prefiere un FiO2 menor a 50%. Y pues monitorizar la frecuencia cardíaca, por lo que les dije. Mayor frecuencia cardíaca, el corazón está tratando, late más rápido para tratar de compensar esa falta de oxígeno en la sangre. Pero pues ¿de dónde la va a sacar si no le suministramos oxígeno? Otra cosa que tenemos que monitorizar, aparte de todos los signos vitales del paciente, es el índice de ROTS, que ahorita lo vamos a ver. Parámetros de buena respuesta y parámetros de falla. Hay buena respuesta cuando hay una disminución de la frecuencia respiratoria. Va a depender de cuánto estaba manejando antes de la colocación y durante la colocación del alto flujo. Cuando el paciente tenga una reducción de FiO2 de al menos 10 puntos, si ustedes lo colocaron en 60 de FiO2, ven que la saturación se mantuvo arriba de 92, le bajan 10% y sigue arriba de 92, vamos bien. Disminución de la frecuencia cardíaca en un 20%. Si ven que el paciente tenía 120 latidos y ahorita tiene 100, vamos y está teniendo una buena respuesta al dispositivo de alto flujo. Cuando la disminución de los signos de apremio respiratorio, si vemos que el paciente llegó en posición de tripié y no toleraba, le pusimos alto flujo y ya tolera un poco más estar sentado o acostado incluso, vamos bien y está tolerando las cánulas nasales de alto flujo. Cuando el índice de ROTS está igual o mayor a 2.85 a las 2 horas de colocación de las cánulas nasales de alto flujo. Cuando de plano no jaló el alto flujo, cuando no haya cambios en la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria se mantuvo igual o aumentó, el paciente no se halla de ninguna forma, está en posición de tripié, no tolera estar sentado, no tolera, de ninguna forma tolera estar ya. Cuando la hipoxemia, a pesar de un FiO2 mayor a 50% y no sube la saturación, hay fallo en el alto flujo. Cuando el paciente está reteniendo CO2, cuando la PAFI o el índice de Kirby es por abajo de 100, cuando la gasometría te dice, hey, está reteniendo mucho CO2, hey, la PaO2 está muy baja, no va a jalar, intúbalo. El índice de ROTS, ¿alguien ha escuchado o escuchó qué es el índice de ROTS? Índice de ROTS, ¿ya lo habían escuchado antes? Es una tablita donde si ustedes agarran su teléfono y le ponen índice de ROTS en Google, el primer link que les aparece va a ser una calculadora. Ustedes le arrojan cuánto está saturando y cuánto FiO2 está y cuánta frecuencia respiratoria tiene, automáticamente les va a dar el valor. Pero si tienen un Nokia lamparita, también se puede. ¿Qué va a pasar? Saquen su teléfono, vamos a hacer un ejercicio que no les va a llevar ni un minuto. Esto se saca en 30 segundos. Y lo mejor de todo, no es invasivo. No ocupan hacerle gasometría, no ocupan ponerle algo invasivo al paciente. Llega el paciente, le colocan el alto flujo. Saturación de oxígeno, ¿cuánto les gusta? Denme un número. ¿Cuánto? 89. 89 entre el FiO2 va a ser en decimal, ¿ok? Punto 1 va a ser 10%, punto 90 va a ser 90% de FiO2. ¿Cuánto FiO2 les gusta? ¿Cuánto? Ok, 40%. 89 de saturación entre punto 4. ¿Cuánta frecuencia respiratoria? Entre 32. ¿Cuánto?
¿Está respondiendo o no está respondiendo el alto flujo? Si está por arriba de 4.8, el índice de ROTS se va a valorar. Le colocaste el alto flujo, le hago un índice de ROTS, ¿ok? Para ver cómo está el paciente al momento. A las 2 horas, le vuelvo a hacer el índice de ROTS. Métanse a Google, pongan índice de ROTS, el primer link, automáticamente arrojan ustedes y les va a dar los números. Y les va a decir, posibilidad de intubarse, les va a decir, tolerando alto flujo, en automático. Ven que a las 2 horas, el paciente tiene, vamos a poner menor a 2.85 de índice de ROTS. No está jalando. Pues súbele el flujo, dale 60 y dale todo el FIO2 que se pueda. A las 6 horas, pues no está jalando. 12 horas, que para mí es mucho. Para ver si es respondedor o no. En las primeras 2 horas, incluso en la hora, ¿sabes qué? Este paciente, 60 litros, FIO2 de 94, índice de ROTS por abajo de 4, no jaló, intúbalo. Con una tablita tan sencilla y una fórmula que está comprobado que funciona, es gratis, no es invasiva. Todo el mundo tenemos un oxímetro de pulso. El aparato te da, en base al flujómetro, te da el FIO2 que le está suministrando. Puedes contar la frecuencia respiratoria. Pues no nos cuesta nada sacar esto, ¿no? Índice de ROTS. Que no se les olvide. Es un buen predictor para el fracaso o el éxito del dispositivo de alto flujo. Índice de ROTS. Como no queriendo, cuando tengan un paciente con alto flujo, le voy a hacer el índice de ROTS. Doc, tiene 2.8 de índice de ROTS. ¿Cree necesario que todavía siga sufriendo el paciente? O nos aguantamos otra semana. Sobre todo en las neumonías graves, por ejemplo, la neumonía por COVID en su momento, la neumonía por influenza, la neumonía por hongos, son muy agresivas. El alto flujo no le va a hacer absolutamente nada a esos pulmones. ¿Por qué? Porque el paciente requiere mayores presiones de ventilación y mayor PIB para poder reclutar el oxígeno que le estamos mandando. Entonces, ¿cómo le vamos a ayudar a este paciente? Verificándole todos los signos vitales, haciéndole el índice de ROTS. Vamos a valorar si está funcionando o no está funcionando la cánula nasal de alto flujo. Ojo, siempre cuando se va a intubar un paciente, lo próximo que tienen que pensar es en quitarle el tubo. Hay un meme que yo siempre menciono. ¿Por qué está intubado? Porque está sedado. ¿Y por qué está sedado? Porque está intubado. Entonces, no todos los pacientes con ventilación mecánica van a estar sedados, ¿ok? Eso es un mito. A lo mejor le vas a dar analgesia, le vas a dar confort, un poquito ansiolítico para que esté tranquilo. Son pocas las patologías que tienes que sedar profundamente al paciente. Una es el neurocrítico, otra síndrome de distrés respiratorio agudo grave. Son una de las pocas veces que el paciente va a estar con propo, dexme, fenta, midazolam, aunque no nos guste, todos los chochos del mundo. Bien tronado, bien dormido. Las otras patologías, con pura ansiolisis, ¿qué va a pasar? ¿O qué vemos? 8 bombas, ¿no? Con todas las infusiones del mundo. A todos, tenga lo que tenga el paciente. Y por una semana, 15 días, 20. Entonces, no todos los pacientes intubados van a requerir sedación profunda. Ahora, al igual que la ventilación mecánica, el alto flujo hay que ponerlo, pero hay que ir pensando
quitárselo también, lo más pronto que se pueda. El destete del alto flujo, se recomienda primero disminuir el FiO2 y posterior el flujo. Y una recomendación aceptable podría ser la de mantener el flujo administrado hasta alcanzar una oxigenación correcta con un FiO2 menor a 50%. Muchas veces no sabemos qué bajó primero, el flujo o el FiO2. Bueno, pues aquí te lo están diciendo. Primero baja el FiO2 y después baja el flujo. Porque, otra cosa, cuando ustedes bajan el flujo, si el paciente tiene 60 de FiO2 con un flujo de 40, si ustedes bajan el flujo, el FiO2 se va a subir solo, ¿sí? Sin que nosotros le movamos a la perilla, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando bajemos el flujo, veamos el FiO2. Si estaba en 40 y se subió a 50, ok, hay que regularlo, ¿sí? Porque ya la presión no es tanta, por ende la demanda de oxígeno va a ser menor también. La reducción del flujo debería ser lenta, en promedio 5 litros aproximadamente de 6 a 8 horas. Cuando obtengamos una oxigenación correcta con 20 litros o menos y un FiO2 menor a 50%, va para afuera. Quiten el alto flujo, coloquen unas puntitas a 2 litritos y vean cómo evoluciona el paciente. ¿Por qué? Porque si no el paciente se va a llevar ahí una semana, 2 semanas con alto flujo. ¿Por qué? Porque nadie está evaluando los signos y síntomas de ese paciente.